Durante apenas unos segundos, el cine nos mostró un futuro que parecía exagerado, pero que ahora parece más cercano que nunca. Lo que antes fue ficción, hoy se convierte en posibilidad real. Los robots humanoides no sienten cansancio, miedo ni remordimiento. No desertan, no protestan y lo más inquietante, aprenden. ¿Y si te dijera que Estados Unidos posee un arsenal tan avanzado que en teoría podría neutralizar a Rusia en cuestión de segundos sin que nadie pueda reaccionar? No hablamos de simples bombas ni de soldados en el campo, sino de máquinas invisibles al radar, misiles que superan varias veces la velocidad del sonido, cañones que disparan electricidad pura y naves espaciales capaces de operar en silencio sobre nuestras cabezas. Durante la Guerra Fría, la disuasión nuclear mantuvo el equilibrio, pero el siglo XXI cambió las reglas. Hoy el verdadero poder no está en el número de ojivas, sino en la innovación, la ingeniería y la inteligencia artificial aplicada a la defensa. En este video descubrirás las 7 armas más futuristas y sorprendentes que convierten al Pentágono en un laboratorio de ciencia ficción hecho realidad. Cada una es un prodigio de la tecnología moderna. Sistemas diseñados no solo para atacar, sino para imponer miedo antes de que el enemigo se atreva a moverse. La gran pregunta es, ¿estamos entrando en una era donde Estados Unidos puede borrar del mapa a cualquier adversario con solo presionar un botón? Dale me gusta a esta historia para que el algoritmo la comparta y suscríbete a La Máquina Curiosa para más contenido educativo y emocionante. Estados Unidos entendió algo clave después de la Guerra Fría. El mundo ya no se define solo por ejércitos y tanques, sino por la tecnología que domina el cielo, la órbita y el ciberespacio. Y en ese terreno, el Pentágono decidió no competir, sino reinventar la guerra misma. Imagina un país capaz de detectar cualquier amenaza en cualquier punto del planeta en cuestión de segundos. Eso es lo que buscaban con la llamada Estrategia de Dominio Multidimensional, un plan secreto que mezcla inteligencia artificial, satélites invisibles, drones autónomos y sistemas de energía que parecen sacados de una película de ciencia ficción. En el corazón de esta estrategia se encuentran las llamadas armas de disuasión tecnológica. No son armas pensadas únicamente para disparar, sino para mostrar al enemigo que no tiene ninguna posibilidad de ganar. El objetivo no es atacar primero, sino que nadie se atreva a provocar. Es la guerra psicológica elevada a su máxima expresión. Uno de los ejemplos más claros son los aviones hipersónicos experimentales, capaces de volar a velocidades que superan las 5 veces la del sonido. Estos aparatos, aún en fase de pruebas, no solo servirían para ataques precisos, sino también para demostrar que ninguna defensa enemiga puede reaccionar a tiempo. Es como jugar una partida de ajedrez donde el rival apenas mueve su primer peón y tú ya has dado jaque mate. Pero la supremacía tecnológica no se limita a la velocidad, también incluye la invisibilidad. Los sistemas de camuflaje avanzados permiten que drones y aeronaves desaparezcan del radar gracias a recubrimientos que absorben ondas electromagnéticas. Lo inquietante es que, según filtraciones, algunos prototipos han logrado volar directamente sobre espacios aéreos hostiles sin ser detectados. El Pentágono también invierte en un frente silencioso, pero igual de poderoso: la ciberdefensa ofensiva. Con inteligencia artificial pueden infiltrarse en sistemas críticos de energía, comunicaciones o finanzas de cualquier nación en cuestión de segundos. No se trata solo de apagar la luz de una ciudad, es desactivar un país entero sin necesidad de disparar un solo misil. Y sin embargo, mientras Estados Unidos desarrolla esta supremacía invisible, China avanza en paralelo con su propio proyecto secreto, la estrategia del dragón cibernético. Un plan que combina satélites cuánticos imposibles de hackear, enjambres de drones autónomos y armas hipersónicas que ya se prueban en laboratorios militares subterráneos. Para Pekín, no se trata solo de defenderse, su objetivo es claro: arrebatarle a Estados Unidos el título de potencia indiscutible. Este choque entre titanes marca el inicio de una carrera armamentística nunca antes vista. Porque en la nueva era de la guerra, el verdadero poder no está en quién dispara primero, sino en quién logra convencer al mundo de que el otro jamás podrá alcanzarlo. En el tablero militar del siglo XXI,
hay un arma que redefine las reglas del juego: los misiles hipersónicos. No hablamos de proyectiles comunes, sino de auténticas lanzas futuristas capaces de alcanzar más de Mach 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad, la distancia entre Nueva York y Londres se cubriría en menos de 30 minutos. Estados Unidos los presenta como un avance experimental aún en pruebas, pero China asegura que ya tiene modelos listos para el combate. Aquí no hablamos de un simple misil que puede esquivarse con un escudo antimisiles. Lo que vuelve a los hipersónicos tan letales es su capacidad de maniobrar a velocidades extremas, cambiando de trayectoria en pleno vuelo y burlando cualquier radar o sistema defensivo actual. Imagina el pánico de los generales enemigos al saber que, incluso si logran detectar el lanzamiento, no tienen tiempo para reaccionar. A velocidades hipersónicas, la ventana de defensa se reduce a segundos, y ningún sistema terrestre puede procesar tan rápido. Estados Unidos trabaja con prototipos como el X-51 Wave Rider y el ARRW, diseñados para ser lanzados desde bombarderos estratégicos. China, en cambio, ya probó con éxito su DF-17, un misil hipersónico montado en plataformas móviles que, según reportes, ya patrulla en bases cercanas al mar de China Meridional. Rusia también se sumó a la contienda con el Avangard. Pero el verdadero duelo ocurre entre Washington y Pekín, quienes compiten no solo por la velocidad, sino por la demostración de poder. Más allá de la destrucción física, los hipersónicos son un arma de terror psicológico. La idea de que un ataque pueda llegar desde el otro lado del planeta en cuestión de minutos paraliza a cualquier nación. Es el equivalente moderno de una espada colgando sobre la cabeza del mundo entero. Pero lo más inquietante es la carrera por miniaturizar esta tecnología. Existen rumores de que pronto podrían integrarse cabezas nucleares en misiles hipersónicos, creando un escenario de disuasión nunca antes visto. La destrucción asegurada ya no sería cuestión de horas, sino de segundos inevitables. Este es solo el inicio del top 7. Los misiles hipersónicos son la carta de presentación de una nueva era bélica, rápida, invisible y devastadora. Y lo más alarmante no es que existan, sino que ya están listos para ser usados. En la nueva era de la guerra, los proyectiles ya no necesitan pólvora ni explosivos para devastar. Los cañones electromagnéticos, conocidos como railguns, son la prueba de que la ciencia ficción dejó de ser un género y se convirtió en estrategia militar. Imagina una bala de metal acelerada por campos magnéticos hasta alcanzar 7 veces la velocidad del sonido. No explota, no arde, no hace ruido espectacular. Simplemente atraviesa cualquier blindaje, como si fuera papel. Estados Unidos lleva años perfeccionando esta tecnología, con pruebas en buques de guerra capaces de lanzar proyectiles a más de 160 kilómetros de distancia. China, por su parte, ya ha mostrado prototipos montados en destructores. El objetivo es claro: crear un arma casi infinita, donde cada disparo cueste unos miles de dólares, en lugar de los millones que vale un misil. Una economía de destrucción que puede inclinar la balanza en cualquier conflicto prolongado. Pero lo que realmente aterra no es solo la velocidad del impacto, sino la imposibilidad de defenderse. Los sistemas antimisiles actuales fueron diseñados para interceptar trayectorias previsibles. ¿Cómo detienes un proyectil que viaja tan rápido que el radar apenas logra detectarlo? Es como tratar de atrapar un rayo con las manos. Mientras tanto, en otra dimensión de la guerra, surge una amenaza aún más psicológica: los drones autónomos de enjambre. No hablamos de grandes aeronaves pilotadas a distancia, sino de miles de pequeñas máquinas programadas para pensar en conjunto, como si fueran un enjambre de abejas letales. Estos drones no atacan solos. Coordinados por inteligencia artificial, pueden rodear a un objetivo, confundir defensas electrónicas y lanzarse en masa contra tropas, vehículos o incluso edificios estratégicos. Una nube metálica que desciende del cielo, imposible de detener con balas o misiles convencionales. China ha mostrado avances sorprendentes en este campo, con demostraciones de más de 200 drones despegando simultáneamente desde camiones, listos para ejecutar misiones autónomas. Estados Unidos, Israel y Rusia tampoco se quedan atrás, pero lo inquietante es la posibilidad de que estas armas caigan en manos de grupos no estatales. Un enjambre letal no requiere un ejército entero,
solo algoritmos y máquinas baratas producidas en masa. Aquí la guerra deja de ser un enfrentamiento entre soldados y se convierte en un juego de saturación tecnológica. El railgun es el trueno invisible que destroza de un solo golpe. El enjambre de drones, la pesadilla que no descansa hasta devorarlo todo. La pregunta es inevitable. ¿Qué resulta más aterrador? ¿Una bala imposible de detener o un enjambre imposible de sobrevivir? Si los cañones electromagnéticos y los enjambres de drones ya parecían sacados de un videojuego futurista, las armas láser de alta energía llevan la guerra a un nuevo nivel: la velocidad de la luz. Estos sistemas no necesitan proyectiles ni explosivos. Un haz invisible basta para freír drones, cegar satélites o fundir el blindaje de un tanque en cuestión de segundos. Estados Unidos ha desplegado prototipos en barcos y aviones, capaces de derribar misiles en pleno vuelo con un coste irrisorio por disparo. China, por su parte, ha invertido en estaciones terrestres que podrían rastrear y dañar satélites enemigos, buscando controlar no solo la Tierra, sino también la órbita. Lo más perturbador es que estas armas no hacen ruido, no hay explosiones ni destellos visibles. Solo un zumbido y de repente el objetivo deja de existir. El poder del láser no está en su espectáculo, sino en su eficiencia. A diferencia de un misil que tarda minutos en alcanzar su blanco, el láser impacta instantáneamente. Y si se combina con inteligencia artificial, puede rastrear múltiples objetivos al mismo tiempo. En un futuro cercano, la defensa aérea ya no dependerá de cañones ni interceptores, sino de torres invisibles que literalmente derriten cualquier amenaza antes de que cruce el horizonte. Pero si los láseres representan el dominio quirúrgico, el verdadero terror se esconde en las armas de pulso electromagnético, EMP. No destruyen con fuego, sino con silencio. Con un solo pulso, son capaces de inutilizar sistemas eléctricos en ciudades enteras, derribar aviones al desactivar sus circuitos o apagar satélites sin disparar una bala. Imagina un mundo moderno, donde todo depende de la electricidad. Ahora imagina que en un segundo desaparece la luz, las comunicaciones, el transporte, la banca, los hospitales. Eso es un EMP, la capacidad de devolvernos de golpe a la edad oscura. China ha probado bombas de pulso que pueden desactivar bases militares sin causar bajas directas. Un poder que intimida sin necesidad de arrasar con fuego. Estados Unidos, mientras tanto, integra sistemas EMP en proyectiles y armas de alta precisión. El verdadero riesgo es que un ataque de este tipo no solo paralizaría al enemigo, también sembraría el caos en la población civil. El láser quema el cielo, el EMP apaga el mundo. Una combinación tan extrema que redefine el concepto de poder militar. No basta con disparar más rápido, ahora se trata de quién puede controlar la luz y quién puede apagarla por completo. El mundo ha visto armas que rugen, que iluminan el cielo con fuego y que estremecen la tierra con su impacto. Pero la nueva frontera no se mide en explosiones, sino en algo mucho más inquietante: el silencio. Ese es el terreno de los sistemas cuánticos de guerra electrónica, armas invisibles que no destruyen físicamente, pero que hacen colapsar la realidad misma de la información. Imagina una guerra donde los radares no pueden ver, los satélites no pueden transmitir, los drones no pueden volar y los misiles pierden su rumbo en el aire como marionetas sin hilos. Esa es la promesa del poder cuántico. Basados en principios de la mecánica cuántica, estos sistemas manipulan señales, hackean comunicaciones y doblan la información del enemigo antes de que siquiera se dé cuenta. Estados Unidos desarrolla proyectos en los que un radar enemigo detecta un escuadrón de aviones, pero en realidad esos aviones jamás despegaron. China, por su lado, apuesta por redes cuánticas de comunicación imposibles de interceptar, creando un telón de acero digital que ni la NSA puede atravesar. El resultado es un campo de batalla donde nada es confiable, donde la verdad misma puede ser alterada como si fuera un simple archivo de computadora. Lo más aterrador es que estas armas no necesitan disparar, solo necesitan existir. Su sola presencia convierte cualquier estrategia enemiga en una lotería, porque en un mundo cuántico, el caos es la regla y el control lo tienen quienes manejan esa incertidumbre. Es la guerra del engaño absoluto, del poder que no se ve, pero que decide todo. Y sin embargo, por más que la información controle la guerra,
hay algo que siempre ha dominado la imaginación humana: la máquina con forma de hombre. Y es aquí donde entran en escena los robots humanoides de combate, el verdadero símbolo de la frontera final entre lo humano y lo artificial. En los últimos años, hemos visto a compañías presentar prototipos de robots capaces de caminar, correr, saltar y hasta manipular armas con precisión quirúrgica. Si antes eran torpes experimentos de laboratorio, hoy ya pueden patrullar, transportar cargas pesadas o participar en operaciones de rescate en entornos hostiles. Pero el futuro apunta a algo mucho más oscuro: ejércitos enteros de humanoides preparados para la guerra. Estados Unidos los concibe como compañeros de batalla diseñados para reducir las bajas humanas. China, en cambio, los desarrolla con otra filosofía: máquinas de obediencia absoluta, sin emociones ni moralidad, dispuestas a cumplir cualquier orden. Una visión escalofriante que recuerda a la peor pesadilla de la ciencia ficción. Y aquí es imposible no recordar aquella escena icónica de Terminator 2. El esqueleto metálico avanzando entre las ruinas, con ojos rojos brillando entre el humo. Durante apenas unos segundos, el cine nos mostró un futuro que parecía exagerado, pero que ahora parece más cercano que nunca. Lo que antes fue ficción, hoy se convierte en posibilidad real. Los robots humanoides no sienten cansancio, miedo ni remordimiento. No desertan, no protestan y, lo más inquietante, aprenden. Con inteligencia artificial integrada, cada combate los hace más letales. Cada error los convierte en mejores asesinos. Algunos analistas creen que estos robots marcarán un antes y un después en la guerra, porque no se trata solo de tener un soldado que nunca duerme, sino de tener millones de ellos. Ejércitos fabricados en masa, desplegados como si fueran simples productos de una línea de ensamblaje. Imagina un campo de batalla en el que no se escuchan gritos humanos, sino el sonido metálico de miles de pasos avanzando al unísono. Imagina mirar al horizonte y ver no soldados, sino siluetas mecánicas, reflejando la luz del sol en sus cuerpos de acero. Esa es la visión final de esta carrera armamentística: la sustitución del hombre por la máquina en la guerra. Y detrás de todo, una verdad incómoda: China y Estados Unidos no compiten por quién puede crear el arma más poderosa. Compiten por quién logrará imponer su modelo del futuro. Un futuro donde la supremacía ya no se mide en territorio, sino en quién controla el poder absoluto de la tecnología. Los sistemas cuánticos destruyen la confianza en la información. Los robots humanoides destruyen la frontera entre lo humano y lo artificial. Juntos son el clímax de esta nueva era. Un mundo donde el enemigo ya no es un país, sino la posibilidad misma de que la humanidad quede obsoleta frente a sus propias creaciones. La pregunta es inevitable: ¿estamos presenciando el nacimiento de la mayor era de poder o el preludio de nuestro reemplazo definitivo? El mundo ha cambiado para siempre. Ya no vivimos en una era en la que las armas eran simples herramientas de guerra. Ahora son símbolos de poder absoluto, capaces de decidir el destino de naciones enteras sin que se dispare una sola bala. Estados Unidos y China lo saben. Ambos se observan, se retan, y cada día que pasa nos acercan un poco más al filo de un abismo del que quizás nunca podamos regresar. Los cañones electromagnéticos, los enjambres de drones, los misiles hipersónicos, las armas láser y los sistemas cuánticos ya no son ciencia ficción. Son realidades que se esconden en bases secretas, esperando el momento de cambiarlo todo. Pero lo más perturbador no es su poder destructivo, sino el silencio con el que se preparan. Un silencio que anuncia tormenta. La humanidad está escribiendo el capítulo más peligroso de su historia. Y cuando esos ejércitos humanoides marchen bajo banderas invisibles, recordaremos que el verdadero enemigo no fue un país u otro, sino nuestra propia ambición. La pregunta es: ¿seremos espectadores de este nuevo orden o protagonistas de su inevitable final? Si esta historia te impactó, ayuda a que llegue a más mentes curiosas dándole me gusta. Suscríbete a La Máquina Curiosa y en este próximo video descubrirás cómo China está construyendo en secreto la red de control más ambiciosa del planeta. Lo que parecía imposible ya está en marcha. Haz clic y entra al núcleo del poder.